Salmo 27. Y el sermón de hoy lleva por título Buscad. Buscad. Salmo 27, versículo número 8. Salmo 27, versículo número 8. Dígame cuando lo tenga. Salmo 27, versículo 8. Dice: Jehová, la habitación de tu casa he amado, y el lugar de la morada de tu gloria. Perdón, leí el 26:8. Sorry. Dice: mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. Vamos a orar. Padre, gracias por la bendición de estar acá en tu casa y la oportunidad que nos das de poder elevar nuestras alabanzas como olor grato delante de tu trono de gracia. Ahora rogamos la asistencia de tu Santo Espíritu para que nos dirija en la exposición de la palabra. Danos de tu sabiduría, danos de tu unción, danos de tu llenura y danos, Señor, de tu iluminación. Reconocemos nuestra insuficiencia y apelamos a tu guianza en Cristo Jesús. Amén. Amados hermanos, todo inicio de año nos coloca inevitablemente frente a decisiones, a expectativas y también a temores e incertidumbres, porque también es cierto que a veces no sabemos lo que nos espera por delante, pues todo futuro siempre es muy incierto. Tenemos nuevos planes, viejos desafíos, incertidumbres que no controlamos y responsabilidades que definitivamente nosotros no podemos evadir. La pregunta no es si buscamos algo en este nuevo año, porque lo cierto es que todos estamos siempre, ¿qué? Buscando, siempre estamos buscando algo. La verdadera pregunta es, ¿qué buscaremos y a quién buscaremos durante este año? Y no solo durante este año, sino todos los días de nuestra vida, porque los principios bíblicos que vamos a examinar son principios eternos, o sea que deben de ser realidades presentes en nosotros cada instante. La Escritura no nos deja nunca en ambigüedad. El libro del Deuteronomio, en el capítulo 29, verso 29, dice que las cosas ocultas pertenecen a Dios, pero las reveladas han sido dadas a nosotros. O sea que el Señor habla muy claro a través de su palabra, la Biblia. Por eso es que digo que Él no habla con ambigüedades. Dios no dice, piensen, consideren o desean. Dios, en un sinnúmero de textos que vamos a estar examinando hoy, simplemente ordena de forma imperativa: buscad, buscad. La vida cristiana no es pasiva, la vida cristiana no es tampoco improvisada. Es de hecho una vida dirigida por Dios mismo a través de su palabra. Es una vida dirigida por prioridades espirituales que están claramente definidas en la palabra de Dios. Este llamado bíblico atraviesa toda la Escritura y nos señala el rumbo correcto para comenzar y vivir este año conforme a la voluntad de Dios y para la gloria de Dios. Y por eso vamos a estar buscando y viendo varios textos donde se da este mandato, esta sugerencia, esta exhortación: buscar. Y lo primero que vemos en el Salmo 27, y por supuesto debe de ser siempre la prioridad en la vida de todo cristiano, es buscar continuamente el rostro de Dios. Buscar continuamente el rostro de Dios. La Biblia dice, la Biblia dice en el verso 8 que acabamos de leer: mi corazón ha dicho de ti, lo está diciendo de Dios, dice, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. Este llamado, hermanos, no nace en el corazón del hombre. De hecho, si usted lee con detenimiento todo el contexto, todo el pasaje, se dará cuenta que no nace en el corazón del salmista en lo absoluto. No nace en el corazón de él. Este mandato nace en el corazón mismo del Señor nuestro Dios.
el salmista escucha primero la voz de Dios cuando dice, buscad mi rostro. Y luego el salmista encontramos que responde con una decisión muy firme, tu rostro buscaré. Entonces la vida cristiana comienza siempre con la iniciativa de Dios y continúa con la respuesta de obediencia ¿de quién? De nosotros. Entonces Dios ha dicho, busquen mi rostro, y nosotros debemos que continuamente decirnos a nosotros mismos, busca el rostro ¿de quién? De Dios, en obediencia. Mis queridos hermanos en el Señor, buscar el rostro de Dios no es buscar simplemente alivio, provisión o solución, sino también buscar su presencia, su favor y su comunión continua. Nosotros tenemos que romper con esta mala costumbre que tiene la mayoría de la gente de acudir a Dios solo cuando tiene necesidades y problemas, y entender que Dios es un ser, Dios es una persona, y que el anhelo de Dios es tener una relación íntima, personal, de amor contigo y conmigo. Por tanto, no podemos verlo como una especie de genio de la lámpara de Aladino al cual acudo solo cuando tengo problemas. Y yo quiero hacerle una pregunta a usted. Cuando usted tiene a alguien que quiere mucho, a quien ama profundamente, digamos su padre, su madre, un hijo, un buen amigo, ¿usted solo le busca cuando tiene necesidad de algo material de él? ¿O usted también le busca para simplemente pasar un buen tiempo, pasar un tiempo agradable, pasar un tiempo de conversación buena? Estoy seguro que usted hace eso con sus seres queridos, pues cuánto más con Dios, que es el que le ha dado salvación, vida eterna, el que le cuida, el que le pastorea, el que les alimenta. Por tanto, esto apunta directamente también no solo a la búsqueda de Dios en peticiones y ruego, en oración, sino a la búsqueda de Dios en alabanza, en adoración, en comunión. Y esto promueve definitivamente la vida devocional intensa del cristiano, la vida de adoración. Se trata de anhelar a Dios mismo y no solo lo que Dios nos puede dar. El salmista no reacciona a una emoción pasajera en este pasaje de la Biblia, sino a un llamado santo y permanente que resuena continuamente en su corazón, y que Dios, al dejarlo en su palabra, quiere que este llamado resuene continuamente también en tu corazón y en mi corazón. En el Salmo 105, en el versículo número 4, también nos dice el Salmo, buscad a Jehová y su poder, buscad siempre su rostro. Entonces la búsqueda del rostro de Dios debe de ser continua. Buscar siempre tu rostro en tiempos buenos y en tiempos malos. Es como el pacto que se hace durante la celebración del matrimonio. Promete ser fiel en la adversidad y en la prosperidad, en la salud y en la enfermedad. El rostro de Dios debe de ser buscado siempre. ¿Por quiénes? Por todos, absolutamente por todos los hijos de Dios. Un nuevo año nos presenta muchas peticiones, pero Dios nos recuerda hoy que antes de pedir cosas, debemos sobre todas las cosas buscar su rostro. ¿Por qué buscar el rostro de Dios? Si usted regresa conmigo nuevamente al Salmo 27, al versículo 10, ahí puede encontrar una de las razones por la cual buscar el rostro de Dios. Y dice el salmista, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Definitivamente este pasaje apunta a la paternidad divina. Debemos de buscar el rostro de Dios porque Dios es un Padre amoroso. Recuerde que Él no es un objeto. En virtud del sacrificio de Cristo, al usted creer en Jesús como Señor y Salvador, usted fue legalmente adoptado como hijo de Dios. Por tanto, Dios ahora es su Padre y Él tiene una relación íntima de padre a hijo contigo y conmigo. El salmista es muy claro y lo deja saber aquí cuando dice, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová ¿qué? Me recogerá, porque Dios nunca abandona a sus hijos. La paternidad divina es perfecta. La paternidad divina es algo constante
es algo fiel. Nunca, dice ahí el salmista, aun cuando las figuras humanas fallan debido a su pecaminosidad, y eso tenemos que entenderlo, Dios nunca falla. Dios permanece siempre fiel y Dios cumple a cabalidad su rol paternal para con aquellos que han creído en Jesús como Señor y Salvador y han sido aceptados y adoptados como hijos de Dios. Dios permanece. El profeta Isaías en el capítulo 49, versículo 15 de su libro nos lo enseña haciéndonos reflexionar por medio de esta pregunta: ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz? Y está implícita la respuesta, porque aunque la mujer olvide al hijo que ha dado a luz, Dios dice: yo nunca me olvidaré de ti. Comenzamos el año descansando en un Dios que no abandona a sus hijos. No importa el momento que estés pasando, Dios no te ha abandonado y Dios no te va a abandonar. Y aquí el salmista usa la relación humana más fuerte conocida, que es la relación de paternidad y maternidad, para mostrar con toda claridad su límite. Aún los vínculos más profundos, como el de un padre y una madre con un hijo, pueden fallar, y de hecho la historia y el diario vivir nos hace ver que fallan. Pues para ninguno de nosotros es un misterio que hay padres que no se llevan con los hijos, hijos que no se llevan con los padres, y hay padres que no quieren saber de los hijos, etcétera. Pero la paternidad divina, esa nunca falla. Dios no es un padre ocasional, Dios no es un padre condicionado ni emocionalmente inestable. Dios es un padre fiel. Su amor es constante. Su amor, de hecho, es descrito en la Biblia como un amor eterno. La Biblia dice: con amor eterno te he amado. Con amor eterno te he amado. Y dice el Salmo 103, el versículo número 13: como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. O sea, Él es un Padre compasivo. Tal vez este año comienza con heridas familiares, pérdidas o abandono o con cualquier otra cosa. El Señor te recuerda que en medio de todo ello tú no estás solo. Cuando otros se alejan, Él te recoge. No vivas este año buscando aprobación donde Dios ya te ha dado aceptación, y te ha dado aceptación en virtud del sacrificio expiatorio y perfecto de la persona de Jesús. Ya tú eres alguien acepto en el amado, como dice la Biblia. ¿Por qué buscar el rostro de Dios? Mire ahora el capítulo 27, versículo 11. Dice: enséñame, Jehová, tu camino y guíame por sendas de rectitud a causa de mis enemigos. ¿Por qué buscar el rostro de Dios? Porque Dios es el mejor guía para dar dirección y conservación en y a la vida. Enséñame, Jehová, enséñame tu camino, guíame, dice el salmista, por sendas de rectitud. Ahora, esto nos lleva a otro proverbio, al proverbio capítulo 3, versículo del 5 al 6, donde el rey Salomón, guiado por el Espíritu Santo, dice: reconócelo, hablando de Dios, reconócelo en todos tus caminos. ¿Y qué pasa cuando el creyente reconoce a Dios en todos sus caminos, sean buenos o malos desde el punto de vista que el ser humano lo mire? La Biblia dice: Él va a enderezar tus veredas. O sea, que siempre que tú reconozcas a Dios en tus caminos y dejes que Él trace el curso de tu vida, dirija tu vida, Él se va a encargar de que lo torcido sea enderezado. No pidas a Dios que bendiga tus caminos, no. Antes bien, somete tus caminos a la dirección y a la voluntad de Dios. Señor, enséñame tus caminos. Señor, guíame.
No es, Señor, mira, esto es lo que estoy planeando para mi vida, trae bendición. No. Ven delante del Padre, busca su rostro, busca su dirección y dile, guíame, dame dirección, ¿qué rumbo tomar? Y cuando Dios te muestre el rumbo, porque Dios es un Dios que habla, usted tome esa dirección. Buscar el rostro de Dios implica reconocer que no sabemos el camino por nosotros mismos. Porque lo cierto es que ¿quién de nosotros puede predecir lo que nos tiene preparado nuestro andar mañana, el próximo minuto o el próximo segundo tan siquiera? ¿Quién lo puede garantizar? ¿Qué garantía tiene usted que no se va a morir en el próximo minuto? Bueno, pastor, ¿pero por qué es tan trágico? Bueno, porque hay una realidad. Para morirse nada más que hay que estar vivo. ¿Y puede qué? Ocurrir. Puede ocurrir. Entonces, buscar el rostro de Dios implica reconocerle. El creyente que busca la dirección divina confiesa humildemente su dependencia de Él. O sea, que viene y le dice, Señor, dependo exclusivamente de ti. Es como cuando Josué dijo, mi casa y yo serviremos a Jehová. Esto es decirle, Dios, aquí están mis caminos delante de ti. Guíame. Él, amados hermanos, ciertamente te guiará. El creyente que busca la dirección divina se pone a merced de Dios. Dios no solo señala el camino, sino que además preserva al creyente mientras éste recorre el camino trazado por Dios. En Proverbios 3, versículos del 5 al 6, dice la Biblia, fíate de Jehová de todo tu corazón, y declara después, Él enderezará tus veredas. No pidas a Dios que bendiga tus decisiones ya tomadas. Entrégale tus decisiones antes de tomarlas. Y toma decisiones en base a lo que Dios te dirige a hacer. Un año guiado por Dios es mejor que un año exitoso sin Dios. Porque al final, cuando usted sigue su propio camino, cuando usted sigue su propia iniciativa, puede que en el presente Satanás te dé prosperidad, pero a la postre el fracaso se hará realidad. Porque ¿de qué le sirve al hombre si gana todos los bienes del mundo y pierde su alma? No le sirve absolutamente de nada. En el Salmo 32, en el versículo número 8 dice, te haré entender. Y esto es una promesa de Dios. Y Jesús mismo declaró luego, hablando del advenimiento del Espíritu Santo, Él les recordará todas las cosas, Él les enseñará. O sea que Dios se encarga de hacer entender. Dice, y te enseñaré el camino que debes de andar. Entonces, si Dios promete hacer entender y enseñar el camino, ¿qué es lo que tiene que hacer uno? Buscar el rostro de Dios y decirle, enséñame tus caminos. A veces hemos cantado, enséñame, oh Jehová, tus caminos. Enséñame, oh Jehová, tus caminos, andaré yo en tu verdad. ¿Lo han oído? Oh Jehová, enséñame tus caminos. Amado hermano, no pidas a Dios que bendiga tus decisiones ya tomadas. ¿Por qué buscar el rostro de Dios? Salmo 91, versículo del 1 al 2. Salmo 27, verso del 12 al 14. ¿Por qué buscar el rostro de Dios? No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyere que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. ¿Por qué buscar el rostro de Dios? Porque Dios es protector de sus hijos. Él dice, espera a Jehová, esfuérzate, aliéntese tu corazón. Y amados hermanos, ¿cuántas cosas no se levantan contra nosotros a diario? El mundo está continuamente levantado contra nosotros. El diablo es como león rugiente que busca devorar tu vida y mi vida. Nuestra propia carne, nuestro propio yo se levanta contra nosotros, arrastrándonos al bien, al mal que no queremos hacer y haciéndonos evitar el bien que debemos hacer, como decía el apóstol Pablo.
Recordemos que al final nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad. Y en medio de toda esta oposición espiritual, Dios dice, yo estaré contigo, yo te protegeré, yo soy tu protector. En el Salmo 91, verso del 1 al 2, Dios habla del que habita el abrigo del Altísimo, mora bajo su sombra, bajo la sombra del Omnipotente. La seguridad del creyente no está en las circunstancias, sino en el carácter fiel de Dios. Yo vivo seguro, vivo tranquilo, porque sé que tengo un Dios todopoderoso y tengo un Dios fiel. La protección divina no elimina los conflictos, pero sí garantiza la presencia de Dios en medio de ellos, trayendo soluciones. La exhortación a esperar tampoco es pasiva, sino, amados hermanos, confianza perseverante. Debemos confiar en la protección de Dios. El libro de Isaías, capítulo 41, verso 10, declara, no temas porque yo estoy contigo. Hermanos, la seguridad del creyente no descansa nunca en la ausencia de peligro, sino en el carácter de Dios. Este año no vivas dominado por el temor, vive sometido a la promesa de protección divina. Así que si está en riesgo tu vida espiritual, tu vida matrimonial, tu economía o lo que sea, confía en el Dios protector y hazlo buscando su rostro. ¿Por qué buscar el rostro de Dios? Bueno, ahora sí voy a ir al Salmo 105, verso del 4 al 5. Y ahí dice, buscad a Jehová y su poder, buscad siempre su rostro. Luego vamos a leer un texto de Lamentaciones. Debemos de buscar el rostro de Dios porque Él es hacedor de maravillas. Porque Él es la única fuente de solución. Dios sigue obrando hoy con el mismo poder con que obró ayer. Porque Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Porque Dios es inmutable. Buscar el rostro de Dios es también recordar que Él sigue obrando. El Dios que actuó en el pasado no ha perdido su poder en el presente. Su mano no se ha cortado, ni su misericordia tampoco se ha agotado. Eso es lo que dice la Biblia. En el libro de Lamentaciones, capítulo 3, verso 22 al 23, dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Y esto es verídico, hermano. ¿Qué sería de tu vida y mi vida si Dios retirara su misericordia, su asistencia, su paternidad, su cuidado? Pereceríamos. Dios es providencial. Existimos, subsistimos y vivimos gracias a su providencia divina, a su gobierno, a su poder y a su autoridad. Entonces, sí tenemos razones más que suficientes para vivir agradecidos con Él, para vivir alabándole a tiempo y fuera de tiempo. La Biblia dice que esas misericordias son nuevas cada mañana. O sea que cada día en la mañana se ha estado renovando la misericordia de Dios para tu vida y mi vida. En Hebreos capítulo 13, verso 8, la Biblia dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Por tanto, Él sigue obrando hoy de la misma manera que obraba en el pasado. Somos nosotros los que tenemos que buscar su rostro para poder contemplar a este Dios maravilloso y providencial obrando en nuestras vidas, en nuestro matrimonio, en nuestra familia, en nuestra iglesia o en nuestro negocio o lo que sea. Tal vez llegues a este año cansado. Tal vez has comenzado el nuevo año decepcionado o sin fuerzas, o muy entusiasta o muy alegre. Eso no va a cambiar la realidad de Dios. Dios sigue haciendo maravillas, incluso cuando tú no lo veas aún. No midas el poder de Dios por tus circunstancias. Mide tus circunstancias por el poder de Dios. ¿Tiene Él poder para aliviar el cansancio? Claro. ¿Tiene Él poder para quitar la ansiedad, el estrés, el agobio? Sí. Jesús dijo, vengan a mí los que están cargados y trabajados, y da esta promesa, yo lo haré descansar. Echa tu carga sobre Él y Él traerá el descanso que tu alma necesita.
¿Tienes problemas con la salud o la enfermedad? ¿Qué dice él? ¿Está alguno enfermo? ¿Haga qué? Oración. La oración de fe sana al enfermo. Busca su rostro y ora. ¿Tienes tú problemas matrimoniales? Busca el rostro de Dios y su solución, su sabiduría, su consejo. ¿Tienes problemas espirituales? No importa cuál sea. Tiene Dios el poder para hacer por mediación de la obra de su Espíritu, la aplicación de la palabra y el poder de la oración, transformar eso en victoria. Claro que sí, porque Dios sigue siendo ¿qué? Poderoso, porque Dios sigue trabajando en tu vida y en mi vida. Él ha dicho que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará. Dios no ha dejado y no va a dejar nunca de perfeccionar su obra en ti y en mí y en nosotros, porque Dios es fiel. Ahora, hemos visto que hay que buscar en primer lugar el reino, el rostro de Dios. Vamos a ver una segunda cosa hoy que debemos buscar, y es el reino de Dios y su justicia. El reino de Dios y su justicia. Y para ello le invito a ir a Mateo capítulo 6, al versículo número 33. Mateo 6, 33, en la conclusión de un tema que gira en torno a las carencias y la providencia de Dios, donde el Señor dice: más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Más que buscad. Y aquí está esta palabra que es la que estamos meditando hoy. Buscad, nuevamente un mandamiento, nuevamente un tono imperativo. Aquí, así que, como debemos buscar el reino de Dios, y Dios garantiza que todo lo que necesitemos será añadido, el creyente no debe afanarse por el día de mañana, por la simple razón de que el día de mañana, dice el mismo texto, traerá su propio afán. Y el Señor nos dice: basta a cada día su propio mal. Hermanos míos, buscar el reino es someterse al gobierno de Dios. Buscar el reino implica buscar y someterse a su justicia, lo cual es vivir conforme a su palabra revelada en la Biblia. O sea, buscar sus verdades y vivir conforme a dichas verdades. Jesús coloca aquí una prioridad absoluta. No dice buscad también, ni buscad cuando tengáis tiempo, sino primeramente. O sea que la búsqueda del reino de Dios es algo prioritario y tiene que ser algo prioritario en tu vida y en mi vida, por designio divino. Quiere decir que todo lo demás en nosotros y a nuestro alrededor tiene que ser secundario. Esto es tan estricto, mis hermanos, esto es tan radical que Jesús llega a decir que el que no ama el que ama padre o madre, hijo, esposo, esposa, más que a él, simplemente no es digno del reino. Y hay una realidad: ¿qué va a pasar con el esposo y la esposa si pone a Cristo y su reino y su justicia por prioridad? Créame que se van a amar más entre sí. ¿Qué va a pasar si los creyentes ponen el reino de Dios y su justicia por prioridad? Al buscar el rostro de Dios, buscando la obediencia de su palabra, se van a amar y se van a acercar cada vez más entre sí. Por eso esto es esencial. Amados hermanos, el reino de Dios no es un concepto político, ni es tampoco un concepto futuro. Es el gobierno soberano de Dios sobre la vida del creyente aquí y ahora. Por eso Jesús en la oración modelo nos enseña diciendo: venga a nosotros tu reino. Y acto seguido, ¿qué declara? Y hágase tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. Porque buscar el reino de Dios implica buscar su palabra y vivir en obediencia a la voluntad divina. Buscar el reino es rendir la voluntad, los planes, los deseos, las decisiones al señorío de Cristo. Es decir: Señor, gobierna tú todo en mi vida.
Gobierna mi persona, mi corazón, mi mente, mi alma, mi espíritu. Gobierna mi matrimonio, gobierna mi familia, gobierna mi casa, gobierna mis hijos, gobierna mi trabajo, gobierna lo que hago para ti, lo que hago secularmente, gobierna mi pueblo, gobierna mi iglesia, gobierna mis dones, en fin, gobierna absolutamente todo en mi vida. Amados hermanos, buscar la justicia de Dios no es intentar justificarnos por obras, sino vivir en obediencia práctica a la palabra revelada como fruto de una justicia que nosotros hemos recibido por la gracia de Dios. En el Romanos capítulo 14, en el verso 17, dice el apóstol Pablo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y note cómo la justicia es parte del reino de Dios junto con la paz y con el gozo. El problema de muchos creyentes, el problema de muchos de nosotros en ocasiones es que Dios no esté presente, sino que no es que Dios no esté presente, sino que Dios no ocupa el primer lugar. Cuando el reino no es prioridad, el corazón se llena de ansiedad. Ahora, ¿por qué buscar el reino de Dios y su justicia? ¿Cómo buscarlo? En Mateo 6, versículos 8 al 9, que es el contexto del pasaje, dice Jesús, vuestro Padre sabe qué cosas tenéis necesidad. Entonces debemos de buscar el reino de Dios conscientes de que Dios conoce nuestras necesidades materiales. Todas, absolutamente todas ellas. Jesús no ignora las necesidades humanas. Si usted lee con detenimiento el contexto de este pasaje, se dará cuenta que él habla de comida, de bebida, de vestido, porque sabe que el creyente vive en un mundo real, en un mundo con cuentas, en un mundo con responsabilidades, en un mundo con limitaciones. Esas cuentas, esas responsabilidades, esas limitaciones y esas necesidades que tú y yo tenemos, y que a veces nos cuesta afrontar porque el salario no alcanza, porque el trabajo no ha sido el mejor, o porque el estatus legal que se tiene o no es el adecuado, y las carencias se hacen realidades, y las preocupaciones también. Y es ahí donde uno puede acudir a Dios y aferrarse a Dios en sus promesas de que Él sabe estas cosas y Él moverá cielo y tierra si lo tiene que mover a la hora de bendecirte por tal de cumplir sus promesas, no tanto por quedar bien Él, sino porque Él se ha propuesto ser provisor para tu vida, porque te ama. Y te ama tanto que dio a su Hijo Jesucristo. ¿Usted cree que Dios iba a dar a su Hijo único en la cruz del Calvario para luego dejarle a usted y a mí tirados? La respuesta es un no. Recuerde, Él te ha dicho con toda claridad, joven fui y envejecido, y no he visto bajo el cielo justo desamparado, ni su descendencia que mendigue el pan. Y eso es una promesa divina. No somos no somos huérfanos espirituales, ni gente abandonada a la improvisación del destino. Somos hijos de un Padre que conoce, que ve y que entiende tu necesidad y mi necesidad. En el Salmo 103, verso 13 al 14 dice, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Tal vez entras a este año con preocupación económica, incertidumbre laboral o cargas familiares. El Señor te recuerda hoy, yo lo sé. No estás llegando tarde a Dios. Él ya estaba allí antes que tú. Aún no está la palabra en tu boca y ya Él va adelantado. Miren cuán bueno y misericordioso es Dios. ¿Por qué buscar el reino de Dios? ¿Y cómo? Confiando en las promesas divinas. Confiando en las promesas divinas. El contexto de este pasaje nos enseña que todas las necesidades nuestras, por la gracia de Dios, van a estar cubiertas. Dice, todas estas cosas serán añadidas.
Y te pregunto, ¿lo crees? Porque eso es importante. La promesa no está separada de la prioridad. Busca el reino de Dios con prioridad y verás la promesa de Dios cumplida en tu vida. ¿Cómo? Con todo lo que tú necesitas, con ese pan de cada día añadido para tu providencia, para tu provisión. La provisión divina es consecuencia del orden correcto, no su sustituto. Dios no promete riqueza sin límites, pero sí promete cuidado fiel y suficiente. Somos nosotros los inconformes. Jesús en la oración modelo que dice, el pan nuestro de cada día, no nos lo doy. Hay un texto en la Biblia que dice, no me des abundancia para que me olvide de ti. No me des, Señor, pobreza, no vaya a ser que blasfeme tu nombre. Dame lo que yo necesito. Al final, el resto es, ¿qué cosa? Vanidad de vanidades. Además, implica todo esto que Dios se encarga de aquello que no debe gobernar el corazón del creyente. Filipenses 4:19 dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. No vivas persiguiendo lo que Dios promete añadir. No, Él lo va a añadir. Cuando el creyente corre tras lo material, por lo general en esta carrera pierde la paz. Cuando corre tras Dios, recibe lo necesario. Y termina agradecido. Entonces, como Dios promete todo esto, busca el reino de Dios y su justicia. Y búscalo sin afanarte. No te afanes. Y esto es fácil decirlo, pero qué difícil es vivirlo, ¿verdad? Porque a veces nos domina la carne y terminamos, ¿qué? Afanados. Verso 34, así que no os afanéis por el día de mañana, dice Jesús. El afán es vivir hoy con el peso de un mañana que aún no existe. Por tanto, se vuelve una necedad. Jesús no prohíbe la planificación sabia, porque en otros pasajes se habla del que calcula y demás y demás. No. Sino que Él habla de la ansiedad incrédula que desplaza la confianza en Dios. Cada día tiene su carga, pero también tiene su gracia suficiente. Porque si bien es cierto que los problemas y las cargas a veces son muchos, también es cierto que la gracia de Dios es mucho más abundante. Cuando el creyente corre tras el reino de Dios y su justicia, al final va a terminar viendo cómo las cosas se añaden. Ora hoy por la fuerza de hoy. Confía hoy en la provisión de hoy. Obedece hoy con la luz de hoy. El afán no añade un día a la vida, pero sí roba la paz del alma. La fe no niega los problemas. La fe coloca los problemas en las manos de Dios. ¿Y cómo lo hace? Buscando el reino de Dios y su justicia. En tercer lugar, ¿qué más debemos de buscar? Debemos de buscar lo bueno y no lo malo. Vamos al libro de Amós, capítulo 5, verso 14. Amós, en el Antiguo Testamento, 5:14. Amós 5:14. Y nos dice así el Señor. Dígame cuando lo tenga. Buscad lo bueno y no lo malo, para que viváis, porque así Jehová Dios de los ejércitos estará con vosotros, como decís. Este llamado profético, mis hermanos, tampoco es opcional, ni meramente moral. Dios habla a un pueblo religioso pero espiritualmente desviado, a un pueblo que mantenía prácticas externas mientras
toleraba el mal y el pecado en su vida. Por eso el Señor no le pide más rituales, no le pide más sacrificios, no le pide más celebraciones de la Pascua aquí y allá, no, sino que les pide una búsqueda correcta. Les dice, busquen lo bueno, y les pide un rechazo claro, rechacen lo malo. ¿Y qué es lo bueno? Todo el consejo de Dios y su palabra. ¿Y qué es lo malo? Estar fuera del orden y de la palabra de Dios. Buscar lo bueno es alinearse con el carácter de Dios. Es rechazar lo malo, es apartarse de aquello que deshonra la santidad de Dios. Y aquí se nos recuerda que la vida espiritual auténtica no se define por lo que se profesa, sino por lo que se persigue. En Miqueas 6:8 dice la Biblia, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. Dios ha dejado en todo su consejo, en su Biblia, todas las cosas que son buenas, y son estas cosas las que debemos de ir a por ellas y ponerlas por práctica. Y el libro de Deuteronomio está lleno de bendiciones por la obediencia al consejo de Dios y de consecuencias y maldiciones por la desobediencia. ¿Por qué buscar lo bueno y no lo malo? Porque en la búsqueda de lo bueno, dice el versículo que está, ¿qué cosa? La vida. Lo dice con toda claridad. Buscar lo bueno, ¿para qué? Viváis. La vida que Dios promete aquí no es meramente biológica, sino una vida plena, preservada, bendecida bajo su favor. El mal siempre promete placer inmediato, pero produce al final muerte espiritual. Lo bueno puede demandar renuncia, pero conduce a la vida. Jesús dijo que de buenas intenciones era el camino amplio que lleva a la perdición, pero que el camino estrecho y angosto lleva ¿a dónde? A la vida. En el Proverbios capítulo 4, verso 23, dice la Biblia, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y en Romanos 6, 21, 22 dice, ¿qué fruto teníais? Mas ahora tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna, dice el apóstol Pablo. Comenzar un nuevo año buscando lo bueno implica evaluar decisiones, hábitos, relaciones y prioridades a la luz de la palabra. No todo lo prometido edifica, no todo lo popular es bueno y no todo lo cómodo da vida. ¿Por qué buscar lo bueno y desechar lo malo? Porque Dios está con los que buscan lo bueno y no lo malo. Dice el versículo de Amós, y así Jehová, Dios de los ejércitos, estará con... Dios está con los que buscan lo bueno. Dios mismo, mis hermanos. Y esto tiene que pesar sobre nuestro corazón. La presencia de Dios no acompaña la doble vida. Dios camina con aquellos que aman lo que Él ama y aborrece lo que Dios aborrece. Y le pregunto, ¿ama Dios el pecado? La respuesta es un no. Por tanto, si Dios odia el pecado, tú y yo tenemos que odiar el pecado. ¿Ama Dios la santidad? Sí, tú y yo tenemos que amar la santidad. ¿Ama a Dios los frutos de la carne? La respuesta es un no. Tenemos que odiar los frutos de la carne y batallar contra ellos y darle muerte en nuestra vida. Por eso Pablo dice, haced morir lo terrenal en vosotros. ¿Ama a Dios los frutos del Espíritu? Por supuesto. Entonces son estos los que también tenemos que cultivar y buscar en nuestra vida. Y es esta nuestra batalla auténtica, espiritual, para ser moldeado cada día más a la imagen de Jesucristo, el eterno Hijo de Dios. Mis amados hermanos, 2 Corintios 16:9 dice, los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Cuando tú y yo buscamos tener un corazón perfecto para con Dios, tú y yo experimentaremos el favor de Dios.
En el Salmo 34, verso 14 dice, apártate del mal y haz el bien. Dios no se aleja de los débiles que buscan lo bueno, sino de los rebeldes que justifican lo malo. Entonces esto implica dos cosas: buscar a Dios y abandono de la búsqueda en otro que no sea Dios. Y vamos a ver por qué digo esto. Bueno, dice, buscarme y vivir. En el 5.4 y en el 5.6. Dice así el 5.4. Pero así dice Jehová a la casa de Israel, buscadme y viviréis. Lea el 6 ahora. Buscad a Jehová y vivid. Y aquí el profeta aclara que buscar lo bueno no es un concepto abstracto, sino una persona concreta, Dios mismo. Lo bueno no se define por opinión humana ni por cultura, sino por la voluntad revelada de Dios. En el Salmo 119, en el verso 68 dice, bueno eres tú y bienhechor. Y el autor de la carta a los Hebreos en el capítulo 11, verso 6 dice, es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amados hermanos, buscar a Dios este año significa priorizar su palabra, la oración, la comunión con la iglesia, la obediencia diaria. No puedes decir que buscas lo bueno si no estás buscando a Dios. Y ahora hablemos del abandono de la búsqueda en otro que no sea Dios, que es lo malo. Si usted va al verso 5 nuevamente, dice, no busquéis a Betel ni entréis en Gilgal. Betel y Gilgal representaban lugares religiosos con pasado glorioso, pero espiritualmente corrompidos. El pueblo buscaba seguridad en experiencias pasadas, tradiciones o símbolos, en lugar de buscar a Dios vivo. O sea, no vayas a lo pagano. No vayas a lo que es per se enemigo de Dios. Hermano, ¿existe algún poder más grande que el de Dios? ¿Existe alguien más providencial que Dios? No. Por tanto, se vuelve una necedad ir a buscar en otro lugar lo que Dios tiene. Buscar en otro lugar es rechazar a Dios. Lastimosamente hay gente que cuando no reciben una petición que han estado orando, ¿qué hacen? Se van tras los ídolos, o al brujo, o aquí o allá. Jeremías 2.13 dice, dos males ha hecho mi pueblo. Dice Dios, me dejaron a mí, cavaron para sí cisternas rotas. Cuando uno deja a Dios para irse tras otras cosas, empieza a ser una cisterna rota. ¿Qué significa eso? Que por más que intentes llenarla de agua, nunca se llena. Porque el único que puede llenar plenamente el corazón es el Espíritu Santo de Dios, nadie más. Quien se va tras otros dioses falsos termina en un vacío espiritual. Eso es lo que está diciendo. En el Salmo 146, verso 3, dice la Biblia, no confiéis en los príncipes. Hoy también podemos buscar lo bueno en cosas equivocadas. ¿Quiénes son los príncipes? Los gobernantes. Hermanos, ¿cuánta gente comete el error de poner su esperanza en gobernantes humanos? Yo entiendo que existen algunos gobernantes mejores que otros, en ética, en moralidad, en principios, etcétera, etcétera, humanamente hablando. Pero un error que se ha cometido a lo largo de los siglos en la gente y tristemente a veces en el pueblo de Dios es convertir a los líderes políticos en mesías redentores. Este sí nos va a salvar, este sí nos va a traer esto, aquello y lo otro. Con este sí vamos a poder. Maldito es el hombre que confía en el hombre. A lo largo de los siglos, un mal entre la gente ha sido ver a los gobernantes como a Dios. El emperador de Roma se creía a Dios. ¿Dónde está Roma hoy? No existe el imperio romano.
Nabucodonosor se jactó, mira la gran ciudad que he construido, se creía Dios. ¿Qué pasó con Nabucodonosor? Dios lo puso a comer hierba. Los hombres quisieron hacerse como Dios, hagamos una torre y lleguemos al cielo y seamos como Dios cuando Babel. ¿Qué pasó? Dios los dispersó. Herodes, voz de Dios y no de hombres, cayó comido de gusanos. Y cada vez que gente ha visto en los gobernantes políticos a Mesías redentores y a Dios, o manifestaciones de Dios, siempre las cosas terminan en fracaso. ¿Hay que orar por ellos? Sí. ¿Hay que sujetarse a su gobierno y autoridad? Siempre y cuando no contradiga la Escritura, también. ¿Hay que pagar los impuestos? Sí. Dad al César lo que es de César y al Dios lo que es de Dios. El cristiano tiene que ser el mejor ciudadano, pero el cristiano nunca puede ver a un gobernante político como si fuera un Dios, un Mesías o un Redentor. Aquí no hay más que un único Señor, un único Mesías y un único Redentor, y esa persona se llama Jesucristo. No confiéis en los príncipes, dice Dios, en ninguno. ¿Por qué no confiar en los príncipes? Porque al final los príncipes, quieran o no, están sujetos a la voluntad de Dios, porque Dios quita y pone. No a los príncipes, a los reyes. Así que más bien confía en el que puede quitar y poner. Hoy también podemos buscar lo bueno en cosas equivocadas. Éxito, estabilidad, economía, religiosidad externa, reconocimiento o tradiciones vacías. Todo lo que ocupa el lugar de Dios, aunque parezca bueno, termina siendo malo. Y bueno, tengo 2 puntos más. Yo creo que mejor lo dejamos para la semana que viene, ¿verdad? La semana que viene había preparado otro sermón, desear, lo que debemos desear en Cristo. Pero vamos a terminar este término. Entonces, por lo pronto nos quedamos con esto. ¿Qué debemos de buscar? El rostro de Dios, el reino de Dios y su justicia, lo bueno y no lo malo. Amén. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias por la oportunidad de estar en tu casa y de poder adorar tu nombre y ser edificados por tu palabra. Rogamos que tu Espíritu Santo nos guíe siempre a buscar, sobre todas las cosas, tu rostro, a buscar tu reino, a buscar lo bueno y desechar lo malo. Amén. Gracias por ser Dios, gracias por estar ahí para nosotros. Ahora llévanos con bien y con tu paz a nuestro hogar. En el nombre de Jesús, amén. Amén.